nuevamente en vivo con ustedes porque tuvimos problemas otra vez con la transmisión. No nos escuchaban, no nos veían bien, estaba a una velocidad imposible de ver. Así que ya tarde, casi las 11, son las 10:45, perdón, 10:50 de la noche de hoy, de este día de hoy, de abril 18 del 2023. Así que estamos nuevamente con ustedes y vamos a nuevamente a darle las gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de nuevamente transmitir, Señor, con mis hermanos. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre, por el tiempo. Gracias, Señor, por la paciencia. Gracias, Señor, por todo. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Así que colocamos, Señor, al rayar el alba con Cristo en tus manos, bendito Dios. Que todo nuevamente desarrolle, Señor, se desarrolle dentro de lo normal. Que tengamos una buena transmisión. Que tengamos una transmisión fluida en conocimiento de este día, de solo las Escrituras. Y vamos para el episodio número 5. Gracias, Padre amado. Colocamos este día, Señor, esta noche ya finalizando este día para ver el episodio número 5. Esperamos hacerlo, bendito Dios, con tu protección, con tu ayuda, con tu apoyo, y que fluya tu palabra tal y como está escrito. Señor, quita de nosotros toda sabiduría humana, todo intelecto humano, Señor, y que cualquier comentario que sobre tu palabra vayamos a hacer esté dentro de las Escrituras. No es que no vayamos a comentar, Señor, sino que dirige nuestra palabra, dirige nuestro comentario, y que este comentario que nosotros hagamos de tu palabra se ciña a las Escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendito Dios. Ves trayendo a los hermanos, bendito Dios, que se encuentran, aquellos que se encuentran con nosotros en la noche. Bendito Dios. Dale, Señor, a ellos para que vean lo que tenemos hoy para todos ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a continuar en esta noche, y me verán aquí viendo todas las pantallas, viendo todos los elementos que tengo aquí de ayuda para no quedarme como ahorita hablando solo porque se fue la transmisión. Así que ahora vamos a ver dónde y quiénes están con nosotros esta noche. Por ahí ya veo un hermano Dios lo bendiga, hermano Edgar, que está con nosotros ya desde ahora. Así que va uno de los que está muy interesado de estos episodios. Y hoy tenemos el episodio número 5, que tiene que ver con ya del capítulo 8. Y vamos a desarrollarlo. Este capítulo que tiene 22 versículos, del 1 al 22. Y vamos, que el Señor nos lleve y nos ilumine para llevar su palabra en esta noche ya nocturna. Ya estamos casi terminando el día 18 y vamos a seguir en esta noche. Así que gracias, Padre amado. Entonces vamos aquí a consultar y continuamos con la palabra. Vamos a bajar un poco el sonido, lo dejamos de fondo y vamos de una vez a las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 8, y vamos a empezar con el versículo 1. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y lo tomo de la Reina Varela y vamos a leerlo así. Y se acordó Dios de Noé
y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Vamos a leer el segundo versículo. Y se cerraron las fuentes del abismo y se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas del cabo de ciertas de cabo de 150 días. ¿Cuántos días? 150 días. Entonces aquí tenemos un número ya importante. Las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuándo? Desde que llegó Noé a ese lugar. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a desarrollar el tema y primero vamos a compartir. Vamos a compartirlo para que los hermanos lo puedan ver. Así que vamos a desarrollar el tema de esta noche y vamos a que el Señor nos dé todo para poderlo desarrollar. Así que, como pueden ver, ya nosotros no estamos colocando mucha música porque tuvimos algunos inconvenientes, pero vamos a adelantarnos a todas las cosas. Vamos a ver cómo va todo y vamos a desarrollar el tema de esta noche. Capítulo 8. Bendito sea el Señor. Capítulo 8, no sean tan... bendito sea Dios. Y vamos a adelantar todo para continuar en esta palabra hoy. Aleluya. Así que estamos desarrollándolo. Yo sé que estamos transmitiendo, porque hay algunos pequeños errores, pero ya está todo bien. Así que vamos a adelantarnos. Y vamos a tocar el tema de esos primeros versículos. Hemos leído unos 3 versículos. Y dice la palabra del Señor: Dios se acuerda de Noé. Así empieza el primer versículo. Dios se acuerda de Noé. Se acordó de Noé, Dios de Noé. Es lo que dice. Dios nuevamente enfoca su atención en aquel hombre que le cumplió la palabra. Porque durante 100 años más o menos estuvo él construyendo y predicando la palabra. Predicando la palabra estuvo él. Que eso es lo que dice. Y predicó y se acordó. Se acordó de él. Bendito sea el Señor. En este capítulo que vamos a leer, vamos a analizar el diluvio y la fe de Noé. ¿Cómo es? ¿Cómo él cumplió al Señor y el Señor le cumplió? Salvó su vida. No solamente la de él, sino la de su casa. Recuerden de que él sale y suben a ese arca, no solamente él y su esposa, sino sus hijos, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Bendito sea el Señor. Y voy a recordarle algo que dice Mateo 24 sobre esto, sobre lo que estamos observando. Mateo 24. O sea, para caer en
en contexto sobre hacer una exégesis sobre lo que está hablando el capítulo 8 y lo que nosotros encontramos allá en Mateo 24. Mateo 24 dice así. Mateo 24. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire que en Mateo se habla de esto, de lo que pasó cuando Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta ese día se daban por casamiento. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, o sea, viviendo una vida sabrosa. Por ahí yo escuché a alguien, no voy a decir quién dijo, vivamos una vida sabrosa. Vivir la vida sabrosa es sin tener en cuenta las consecuencias de una vida pecaminosa. Hay gente que vive una vida sabrosa, es decir, no tienen en cuenta las consecuencias, no miran hacia adelante, simplemente viven una vida de pecado. Entonces, como en esos días de antes del diluvio, así hay gente hoy que viven una vida sabrosa, una vida en pecado, una vida sin tener en cuenta las consecuencias. En aquellos tiempos se les venía predicando de un diluvio, de que el Dios iba a acabar todo con agua, pero no creyeron a Noé. No le creyeron. Y en el 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Usted me dice, pero hermano, usted no está hablando de Génesis. Sí, pero no puedo apartarlo de lo que en la palabra de Mateo está escrito. Para que vean ustedes que aquí hay un paralelo entre Génesis y Mateo. Hay un paralelo. Y casualmente Mateo es el primer libro de los evangelios. Y casualmente Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. No ese es el orden, como alguien dice, en que fueron escritos, pero sí es el orden que lo encontramos en nuestras Biblias. Y nosotros vemos cómo están escritos. Entonces, no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Y si vamos a Lucas, otro de los evangelios, en el evangelio según San Lucas, capítulo 17, bendito sea el Señor, hoy estamos aprendiendo mucho. 17, 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, estoy leyendo ahora Lucas, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que entró Noé en el arca. Hasta ese día. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. No es que yo quiera hacer, dicen por ahí, dar una mala noticia. No es que la noticia está dada, es que las señales están dadas y es que todo se está moviendo.
Y es que todo es una realidad. Nada de eso es mentira. Todo está escrito y todo se está cumpliendo a su debido tiempo. Así que nada de eso es hoy una mentira. Nada de eso es un invento. Nada de eso todo escribió. Es más, unos textos que han encontrado que no son bíblicos, sino son históricos, de los mismos babilónicos, asirios y egipcios, hablan de ese diluvio. Ahora, hubo en realidad un diluvio y lo demuestran tanto Génesis como los libros de que estamos leyendo, como Mateo, como Lucas. Y también hay otro, Isaías 54:9. Bendito sea el Señor. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor. No nos vamos a desviar, pero es importante que entremos en el contexto del diluvio. Isaías 54:9 dice: porque esto me será como en los días de Noé, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Esto fue aquello que el Señor le prometió a Noé. Una promesa, la cual el Señor ha permanecido hasta nuestros días. Ha habido situaciones con el agua, sí, ha habido maremotos, ha habido cantidades de cosas, pero no ha destruido el Señor la tierra con agua. Cosas que han pasado, pero nada de eso es la destrucción de la tierra por fuego. Los arqueólogos nos dicen que muchas civilizaciones, óyelo bien, de las antiguas, tienen tradición del diluvio, tienen libros que ellos escribieron y que están colocados sobre piedra y sobre muchas cosas, muchos gráficos, detallando el relato que aparece en Génesis sobre el diluvio. Ahora, ¿cuál fue ese propósito del diluvio? Y si los que estuvieron y me siguieron a mí en los episodios anteriores, en Génesis 6, él nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. Era mucha la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así dice Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice eso. Así dice Génesis 6:5. Que el Señor vio que todos los designios del corazón del hombre eran de continuo hacia el mal. Todas sus acciones no lo llevaban a cosas buenas, y por eso el Señor tomó la decisión de destruir, o por lo menos borrar de la tierra, todo ser viviente, con excepción de un grupo de animales y un grupo de personas que el Señor escogió para llevarlos en el arca y protegerlos de la destrucción total. Bendito sea el Señor. Y volviendo al tema, en el 8, bendito sea el Señor. Y se acordó Dios de Noé. Cuando ya pasaron todos esos hechos, cuando ya salieron de la tempestad, cuando ya las aguas se detuvieron, porque sí, todas las animales y de todas las bestias que estaban en él, en ese arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cumplió el propósito del diluvio
ese terrible diluvio de desaparición de la faz de la tierra, de mucha gente que ya se había desarrollado y de muchos animales que estaban ahí, que se habían multiplicado. Y el mundo había sufrido aquel cambio necesario que le preparaba para hacer la residencia del hombre bajo una nueva economía y bajo un nuevo propósito y bajo una buena providencia. El Señor removió la tierra, unió el agua sobre la tierra como era al principio y después separó las aguas de la tierra para prepararle un nuevo casa, un nuevo vivir a Noé, a su familia y a los animales que él había protegido en el arca. Y se acordó Dios de Noé. Este es un antropomorfismo, porque hay que decirlo así. Podemos entenderlo como una imagen y no literal de Dios en términos humanos, porque esos son términos humanos. Dios no se olvida de nada, pero es como decir, y se acordó Dios de Noé. Por eso digo que es algo que no debemos entenderlo como algo literal, sino como un término humano pensando que Dios se olvida de algo, pero nada. Ciertamente Dios nunca olvidó a Noé. Pero en este momento que estamos leyendo aquí, Dios de nuevo volvió su atención activa sobre Noé. No se olvidó como de pronto estamos leyendo literalmente, pero sí podemos decir que Dios puso su mirada nuevamente en aquel hombre en el cual había visto que era un hombre de Dios, un hombre que se había guardado aún con algunos defectos, ahorita veremos, de Dios. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Ya lo leímos. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Y está escrito. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y con eso disminuyeron las aguas. Entonces las aguas retrocedieron. Bendito sea el Señor. Y el arca reposó sobre el monte Morac. Así está en el 4. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo. Y los 17 días del mes sobre el monte de Ararat, pero también llamado monte Moriah o Ararat. Dice el 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. Mira que anterior decíamos el mes séptimo, pero pasaron 3 meses. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron los cimas de los montes. Mire, el arca estaba en el monte Ararat, pero no había descendido el agua. Es decir, que no se había bajado Noé de ahí. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Vamos a ver qué sigue pasando. Y envió un cuervo. Hay un tema que yo quiero retroceder para que ustedes vean. Aquí en el 4. El arca ya estaba detenido. Porque dice, sobre los montes de Ararat, dice, y reposó el arca en ese mes séptimo, a los 17 días de ese mes, sobre los montes de Ararat. O sea, el arca se había detenido, pero el agua no había bajado. Siempre sabíamos que se había detenido porque me imagino, y eso sí es de mi pensamiento no bíblico, en donde sentiría él que no nos movemos de aquí, es decir, que estamos sobre algo. Y ese algo era el monte Ararat. Ese algo, era ese monte. Entonces, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió a un cuervo. Interesante. Mandó un cuervo.
¿Qué significa el cuervo? Mire que el cuervo, después lo veremos más adelante, porque estos animales representan algo. El cuervo representa, en la palabra del Señor, los cuervos representan algo. Después lo vamos a ver porque a Isaac le llevaban, a Isaías, la carne para que comiera, se la llamaban unos cuervos. Después miraremos esa simbología y qué significa en la palabra del Señor los cuervos. Entonces envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Mira que si él estuvo yendo y viniendo, no tenía dónde quedarse. Envió también en sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Todavía no se había puesto seco la tierra. Todavía la tierra estaba inundada de agua. Solamente en los montes como Ararat estaba depositada el arca de Noé ahí. Y se halló la paloma donde sentar, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola le hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió y enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a las horas de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Vamos a hacer aquí algo. Aquí hay una señal. Hay una señal que el Señor da al hombre, a Noé. Y la señal fue que le dio una idea de que a través de esa hoja de olivo que las aguas habían descendido. A veces el Señor te manda señales. Tú estás orándole al Señor por esperar una respuesta, porque tú estás esperando que algo suceda, porque tú estás esperando que algo ocurra. Pero cada vez que tú oras al Señor y esperas una señal, esta no aparece hasta que el Señor te manda una señal. ¿Qué estaba en juego aquí? Aquí está en juego la espera de Noé. Aquí estaba en juego el esperar señal, y esas señales el Señor se las iba a mandar a través de esos mismos animales, que en este caso la paloma representa algo para el Señor. Recuerda que una de las formas de presentar o de representar el Espíritu Santo es la paloma, y no cualquier paloma, una paloma blanca, una paloma mensajera, una paloma que te trae señal, una paloma que te dice qué es lo que hay que hacer, una paloma que te va a traer la respuesta a tus oraciones. Y esa respuesta viene a través del Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito del Señor cuando lo puso ahí en el monte Ararat? Porque fue Dios el que lo llevó. El propósito de Dios era poner el arca en un lugar donde pudiera ser conservada durante miles y miles de años, para que eso fuera un lugar excelente para el hombre. No creas que después que ese arca quedó ahí, ese arca quedó de símbolo por muchos años en eso no se movió más de ahí, porque al bajar las aguas, ¿cómo iba a bajar ese arca de allá? Allá quedó como un símbolo. Las aves, y escuchamos que fueron 2 tipos de aves, cuervo y paloma, se utilizaron para probar la condición de la tierra. El único que se monta y se trae una hoja en su boca es la paloma. Pero no habló que el cuervo trajo eso. Aunque él iba y venía, él nunca encontró lo que la paloma trajo. Tenlo ahí, tenlo en tu mente y vamos a discernir sobre eso. Noé mandó cuervo y paloma, pero la única que pudo regresar con algo de señal fue la paloma. Bendito sea el Señor.
Vamos a leer del 6, ya lo leímos. Vamos a leer el 12, que nos falta. Y esperó aún otros 7 días, después que ya trajo la paloma la señal con la ramita de olivo, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Por qué? Porque encontró dónde posarse. Porque aunque trajo la rama, esa hojita era apenas un símbolo de que había tierra, pero no lo suficiente como para posarse. Y esperó aún, dice aquí Génesis 8:12, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más, porque encontró el lugar donde poder posarse, porque encontró el lugar donde decir, aquí es un lugar seguro para llegar. Bendito sea el Señor. El 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, la edad de Noé, esa es la edad, 601. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Estaba seca. Y en el mes segundo, mire que ya empezó a contar el mes primero, mes segundo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento era un tiempo nuevo, a una tierra nueva que había sido removida, que había sido quitado los seres vivos que estaban en mucha maldad, a los cuales el Señor no quería, los quería arrasar y los arrasó, con excepción de 8 personas. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé. Esta es una de las cosas que uno dice. Dios le habla a sus siervos. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda la carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifíquense, multipliquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra. Esto mismo le dijo a Noé, a Adán. A Adán le dijeron lo mismo. Multiplicados y fructifíquense. Fructifiquen y multiplicaos. Ahora esa nueva orden, pero en una nueva perspectiva, es lanzada a la familia de Noé y Noé. Fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra. Entonces salió Noé y los hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales también salieron, todos los reptiles, todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Parece que estuviéramos viendo la primera parte de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios hizo los animales, pero estos ya estaban hechos. Esto había que traerlos nuevamente a la tierra. Esto no era una nueva creación, no, era la misma creación, pero ahora regenerada, reestructurada, traída de par en par, donde el Señor le escogió unos y desechó otros. No solamente el Señor escogió a estos 8, sino que también escogió animales, porque algunos animales gigantescos, y el hombre los conoció y todavía por ahí tienen, ¿cierto? Hoy no tenemos esos animales gigantescos que el Señor creó, como los dinosaurios. Los dinosaurios cayeron en el diluvio. Los dinosaurios fueron los primeros que el Señor no trajo. Se quedaron, murieron. Y de hecho el hombre tiene fe de la existencia de esos animales grandísimos. O que lo nieguen los mismos científicos que de ellos tienen fe. Y edificó Noé un altar a Jehová. Ya viene algo que
hace Noé, y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es importante porque el hombre ya sabía sacrificar animales y ya sabía también hacer sacrificios y ofrecerlos en holocausto en un altar a Dios. Es decir, que el hombre, y estamos hablando de mucho más, porque cuando leemos a Caín y Abel, ya ellos hacían ofrenda al Señor. Y Abel cogió de sus animales más gordos y se lo ofreció al Señor. Es decir, que desde mucho antes ya el hombre sabía que había que presentarle algo al Señor. En nuestros días también nosotros hacemos otro tipo de sacrificio, no de animales, pero sí de sacrificio vivo, como dice la palabra, a través de nuestra entrega al Señor. Y dice, algo tiene que sacrificarle al Señor, no animales. Por lo menos tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar al Señor en alabanza y adoración, hacer sacrificio vivo, como dice Pablo. Y edificó Noé un altar y se lo edificó al Señor, a Jehová, y tomó animales limpios y los ofreció en holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. En donde Jehová dijo en su corazón, así como le dolió en su corazón, ahora le dice a Noé, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:21 está escrito eso. Hay una promesa del Señor, no destruir al hombre de la manera como lo hizo. Pero Él se reservó un remanente, y ese remanente es Noé, sus hijos, su nuera y su esposa. 8 fueron salvos en el arca. Y ya finalizando este capítulo 8, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. No cesará, dice él, mientras la tierra permanezca. Es que si el Señor sabe que en un momento la tierra no va a permanecer más, está escrito en Apocalipsis, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día de noche. ¿En qué podemos nosotros en este capítulo entrar a ver? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos qué era el arca. Y lo primero que tenemos que reflexionar es que no era un barco. El arca no era un barco, porque él no dirigía el arca. Noé se subió con él, lo calefateó, lo hizo todo lo que le dijo el Señor, pero él no conducía eso. No era un barco, sino más bien era como una caja flotante, hecha de madera de cipres, si lo leemos, y calefateada con brea. Y dice que lo hizo en codo, y cada codo, según estuve, recuerden que yo no acordaba que era, cada codo es como de 60 centímetros. Un codo son 60 centímetros aproximadamente. Entonces el tamaño del arca sería de unos 180 metros de largo aproximadamente, 30 metros de ancho y 18 metros de alto, o digamos de profundo. Si usted se paraba alrededor de ese arca, el arca, cuando usted subía su mirada hacia arriba, eran como 18 metros. Y 18 metros son como, si cada piso tiene 3 metros, 18 metros son 18 entre 3. 6, ¿no? Aproximadamente 6 pisos de 3 metros. Un edificio de 6 pisos era la altura aproximada del arca.
Porque un codo era aproximadamente 60 centímetros. Entonces, el tamaño del arca sería de 180 metros de largo. ¿Sabe qué? Más o menos más del tamaño de la cancha de una cancha de fútbol. Porque una cancha de fútbol tiene 100 metros. Tiene que sumarle 80 metros más la cancha. Y de largo, ese sería el tamaño de largo. Y de ancho, 30 metros. 30 metros de ancho. Si usted se pondría de frente, viendo la proa, porque no, aunque no es un barco, pero se pone al frente, usted dice, más o menos 30 metros de ancho por 180 metros de largo. Y aproximadamente 15 metros de altura. Yo estuve investigando sobre eso del codo. Y el codo, esa medida es aproximadamente cada codo de 60 centímetros. ¿A dónde sacamos esas medidas? Bueno, está como fue construido. Génesis 6, es por ahí donde está la construcción del arca. Así más o menos dice. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calefetarás por brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás de 300 codos la longitud del arca. Y como son 300 codos, multiplícalo por 60. Ahí está. 6 por 3, 18. 180 metros. 300 codos por 60, cada codo 60 centímetros. Entonces multiplica 300 por 6. Te da 180 metros. Eso es lo que tenía de longitud. De 50 codos de anchura. 5 por 3, 15. Y de 30 codos de altura. 3 por 6 otra vez. Pero en este caso no son 300, sino 30. Entonces, multiplica 3 por 6, 18, pero ahora son 18 metros. Los otros eran 300 codos, eran 180 metros. Y el otro eran 50 codos, perdón. Y la 50 codos de anchura, 15, serían aproximadamente 150 metros. Perdón. Si así es. Bueno, en cualquier caso, el arca era lo bastante grande como para albergar toda la colección de los animales que el Señor le dijo que llevara. Era una cancha de fútbol. Ustedes imagínense el metropolitano aquí de Barranquilla, los que no son barranquilleros, los que vivimos en la ciudad de Barranquilla, más o menos el tamaño, no de pronto, sino del Romelio Martínez, que está en la 72 con 44. Así de grande, del tamaño de la cancha del Romelio Martínez con todas sus gradas, era el arca de Noé, lleno de animales y con los 18 personas que estaban en el arca. Para que tengan una idea del tamaño del arca. En todo caso, era lo grande, lo suficiente para llevar toda esa cantidad de animales, los alimentos necesarios y los miembros de la familia de Noé. La verdad es que no sabemos cuántas especies de animales habían. Él llevó de 2 en 2 de cada tipo de especie. Dios trajo animales a Noé, porque no fue que Noé los fue a buscar. Él los esperó y los animales iban de 2 en 2. Quien hizo el movimiento de los animales para entrar en el arca fue el mismo Dios. Así como Dios puede hacer el movimiento de cosas para que tu vida sea bendecida. Y no vas a tener tú que mover nada, sino que Dios, y te lo estoy diciendo proféticamente en esta noche, va a mover el cielo y tierra para que tú tengas
lo necesario. Bendito sea el Señor. Ahora, el diluvio en sí mismo, ¿cómo fue ese diluvio? El diluvio fue causado por una lluvia torrencial. Y otra parte de esa misma agua brotó de la tierra. Nos podemos imaginar los efectos de esa situación de 40 días y 40 noches lloviendo, porque era a torrente y sin parar en ningún momento. Cuando nosotros aquí en Barranquilla vemos torrenciales de aguaceros de 2 o 3 horas, en un momento dado decimos, está toda la ciudad inundada. Imagínense ustedes 40 días y 40 noches a torrencial aguacero, sin parar uno solo. Se llenó toda la tierra, se inundó hasta tapar totalmente las montañas y solamente navegaba por sí sola el arca de Noé, guiado por Dios para llevarlo al monte Ararat. Y por eso ahora lo quiero llevar a una parte en Hebreos 11. Hebreos 11, 7, donde dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue el heredero del mundo. Ese mundo que quedó, que vino después de que el agua cesó. Cuando cesó la lluvia, después de 150 días, como dice la palabra, cesó la lluvia. 40 días y 40 noches lloviendo. Y después que cesó de llover, 150 días después hasta que bajara el agua, hasta que pudiera poner en pie en tierra seca Noé. Así que por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de esas cosas que iban a suceder en aquellos tiempos. Y con temor se preparó ese arca al que el Señor le dio todas las medidas para que la construyera. Con fe lo hizo. Por fe lo hizo. Bendito sea el Señor. Y fue ahí en donde nosotros podemos decir que hay muchas cosas en nuestra vida que pueden ocurrir solamente por fe y no por actos. Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Dice, el que cree sin ver, bendito sea el Señor, es bienaventurado. Se lo dijeron a Santo Tomás. Tomás le dijo, si no ves, no crees. Bienaventurados los que sin ver han creído. Lo que nosotros no vimos, lo que nosotros solamente escuchamos, lo que nosotros solamente recibimos a través de la palabra del Señor, creemos. Bendito sea el Señor. Por la fe. Acerca de las cosas que aún no ocurrían, porque en ese tiempo, dice la misma palabra, no llovía. Salía un vado de la tierra y mojaba todo el lugar y le daba el agua a los árboles, pero todavía no conocía esa gente de lluvia. Con temor preparó el arca y por esa fe condenó al mundo y fue hecho él y su familia herederos de la justicia que viene por la fe. Por eso, por la que viene por la fe. Bendito sea el Señor. Así que nosotros debemos creer y por fin entender la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a tratar de, antes de que sea la medianoche, de entrar
En conclusión, el mismo Cristo nos enseña que los días antes de la ida de la iglesia, del rapto y la tribulación será como los días de Noé. Lo leímos en Lucas 17, 26 y en Mateo 24, del 37 y 39 cuando empezamos. Y hoy vivimos esos días como los días de Noé. Porque vemos paralelos tales como la multiplicación de las personas en la explosión demográfica. Hay mucha gente. Mira, ahora cuando se estaba hablando del COVID, fue que entendimos la cantidad de gente que hay en territorios como China, como la India, como Rusia, como Estados Unidos, pero cantidad de gente. Con todo y como mucha muerte, esto no pasaba del 5 ni el 6% del global de la gente que vive en todo el mundo. Aunque el COVID se llevó mucha gente, la cantidad no sobrepasó siquiera el 5%. No fue que se murió el 50% de la gente en el COVID. Es que somos bastantes, somos muchos sobre la tierra. Estamos en la época de Noé, en donde se multiplicó la generación de esa época. Hay una explosión demográfica. Hay corrupción. Bendito sea el Señor. Moral de todo tipo. De todo tipo. Violencia. Incremento de las artes también y de la industria. Pero en las artes vemos que hay muchas cosas que lo llevan al hombre a atender lo bueno como lo bueno lo consideran malo y lo malo lo consideran bueno. Hoy hay falta de conciencia. Incremento de la maldad. Y nosotros, los creyentes, ante esa multitud, la verdad, somos minoría. No crean que somos muchos. En la multitud de gente en el mundo, los creyentes somos minoría. Somos minoría en el mundo. Pero tenemos que tener presente algo, que los días de Noé también son de testimonio hoy. Como los días de Noé, que todos se casaban y se daban por casamiento, bebían y comían y derrochaban en cantidades sin tener en cuenta que el pecado traía consecuencias o trae consecuencias. Dios le dijo a Noé que el juicio se avecinaba y que advirtió Noé a toda la gente que estaba a su alrededor cómo sería destruida la tierra, pero no le creyeron. Vamos a leer un pasaje de Judas, del apóstol Judas, o Judas, el que tenemos en el Nuevo Testamento. Judas, que nada más tiene un solo capítulo, te lo leen uno solo. Y en Judas 1:14 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cuántos? ¿Cuánto dice aquí? En Judas 1:14 dice, he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, muchos en esa época. Quizás era tanto como hoy. Mucha gente poblaba la tierra. La tierra estaba superpoblada en esa época, que fue destruida con agua. Para hacer juicio contra todos, mandó el Señor. Y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías
que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quienes no conocen esta carta de Judas, léanla. Hay mucho que aprender ahí. Matusalén, ese nombre que ustedes han escuchado, el hijo de Enoc, nació en el año 687 y vivió 969 años. Matusalén, el hombre, según la historia de la Biblia, que más vivió. Murió en el año 1656, el mismo año del diluvio. Miren usted cuándo murió él. El mismo año del diluvio murió Matusalén. En otras palabras, Dios le dio al mundo impío 969 años de gracia, si tenemos en cuenta la vida de Matusalén. ¿Cuántos años le dio de gracia? 969 años, que es la misma edad de Matusalén, hijo de Enoc, porque él murió ese mismo año, el año 1656, desde Adán hasta el diluvio, fueron 1656 años. Y por los últimos 120 años de ese periodo, Noé predicaba y preparaba el arca. Fueron 120 años en que Noé predicaba y construía el arca. Y ellos se burlaban de él. Y ellos no creían. Está loco. Nunca, y menos va a entrar el agua en donde nunca ha pasado agua. Zona sin agua, seca. Ahí construyó Noé el arca. Está loco, decían ellos. Primera de Pedro 3:20 dice, Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Hoy Dios advierte, hoy, tómalo hoy Dios advierte que el juicio se avecina. Hoy Dios hace esa advertencia. El juicio se avecina. Pronto la tierra será destruida y no por agua, sino por fuego. Habrá tierra nueva y cielo nuevo. Dios advierte con fuego y no agua. Y me preguntarán, ¿y dónde dice eso, Armando? ¿Dónde dice eso? Pues miren, Primera de Pedro, vamos a leerlo, 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas, perdón, si estamos donde decía, así es, estad sujetas a vuestros maridos para que él también, los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y ahí empieza todas unas situaciones en las cuales, perdón, yo estoy en primera y en segunda de Pedro. Ahí está la confusión. Segunda de Pedro 3, ahora sí. Ustedes me perdonan, mis hermanos, ya debe ser en las horas que estoy. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y ambas
en ambas, despierto con exhortación vuestro tiempo, nuestro limpio entendimiento. Repito, amados, esta es la segunda carta, dice Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mírense ustedes. O sea que eso hasta niegan el diluvio. Estos ignoran voluntaria, mírense, esa ignorancia voluntaria, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, o sea, se está hablando de por ahí, Noé, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces padeció anegado en agua. Y estamos hablando de segunda de Pedro. ¿Cómo padeció en ese tiempo? Haciendo nosotros, padeció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, pon atención. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra. Por la misma palabra están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que ya aquí estamos hablando de una final de la tierra, pero no por agua. Dice, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿cuánto? 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando esto yo lo leí por primera vez pensé que era para todo el mundo, pero si usted lo lee detenidamente, no. El Señor no retarda su promesa. ¿Con quién? En aquellos tiempos, su promesa con Noé, de que fuera salvo él y sus hijos, su esposa y sus nueras. Te lo voy a decir despacio. No era para todo el mundo. El Señor sabía, como hoy también sabe, que no todo el mundo es salvo, porque aunque Dios da por la gracia esa salvación, no todos serán salvos. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Para todos. Dice, para con nosotros. Toma la palabra esta noche. Él es paciente para con nosotros, con aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, con aquellos que desde la fundación del mundo han sido predestinados para ser salvos. No queriendo que ninguno perezca. ¿Quién es? El mundo entero. No, los que Dios ya tiene para ser salvos. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo el mundo. Sí, el Señor le da todo eso para todo el mundo. Pero sabe que no todos van a responderle. Pero hay algunos que el Señor dice aquí es paciente. Hay algunos que el Señor tiene paciencia porque sabe que estos a la final serán salvos, aunque parecieran perdidos. Pero el Señor los tiene desde la fundación del mundo, ya los tiene predestinados para ser salvos. Yo creo que me están entendiendo. El Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza.
pero Él es paciente ¿con quién? Con todo el mundo. Repito, no. Él es paciente con nosotros. Él es paciente con aquellos que quiere rescatar del mundo. Él es paciente con aquellos que el Señor sigue dando tiempo para que se arrepientan. Dice, no queriendo que ninguno de los que Él ha escogido para ser salvo perezcan. Que no sea tu caso. Que el Señor siga lanzando lazos de amor contigo y tú todavía no respondes. Para que ninguno de los que el Señor quiere tener con Él se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Pero ese día vendrá, dice aquí en 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. ¿Qué? Los cielos pasarán con gran estruendo. Hermano, está escrito. Como en los tiempos Noé le dijeron que iba a ser con agua, pero ahora están hablando con fuego. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes o ardiendo, dice aquí, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Entendimos? Serán quemadas. O sea, hay algo que va a ocurrir en la tierra. Como ocurrió en los tiempos de Noé, que fue con agua, en nuestros tiempos será con fuego. Y los elementos ardiendo serán deshechos y las tierras y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Mire lo que nos dice aquí. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí se nos está advirtiendo. Cuidado, porque el tiempo del Señor se va a cumplir. El tiempo del Señor, algunos lo van por tardanza, pero viene el final. Viene el final y cada día se acerca más. Y hasta los mismos científicos, a través de la mirada hacia el cielo, han mostrado que cuidado y que algún día una piedra de esa se viene contra nosotros. Y con fuego y arremete contra la tierra. Y aquellos que no se han entregado al Señor no verán salvación. El Señor, ¿qué hará? Está escrito, entonces el Señor levantará su iglesia y se la llevará. Y los otros que quedarán ¿en qué? Quedarán en estas situaciones que van a caer en la tierra. Todo eso va a quedar. Que no sea uno de nosotros que se quede. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Uy, qué tremendo. ¿Quién lo cree? Está escrito. Yo no estoy inventando nada. Yo no estoy cambiando la palabra. Yo no estoy tratando de interpretarla siquiera. Estoy leyéndola. Estoy leyendo la palabra para que no me digan él está tratando de llevarnos una palabra diferente a la que está escrita. No, estoy leyendo la palabra. Estoy leyendo la palabra y creyéndola como está escrita. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Nosotros debemos estar apercibidos para que el día de la venida del Señor, en el cual los cielos, dice aquí, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí viene lo importante y bueno de nosotros. Bendito sea el Señor. Viene algo bueno. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Es decir, en el tiempo de Noé, el Señor los llevó en un arca para ser salvos. En nuestro tiempo,
el Señor va a arrebatar a su iglesia para que no caiga en la tribulación. En eso yo he tenido alguna diferencia con algunos apologistas, con algunos teólogos que dicen que no, que toda la iglesia va a sufrir del arrebatamiento. Yo digo que no, porque el Señor dice que viene por su iglesia a levantarla, a llevársela con él, mientras los que se queden, los que no aceptaron cómo era la venida del Señor, que lo daban como tardanza, aquellos que daban eso como una tardanza, aquellos que daban eso que eso no iba a ocurrir, que cuándo va a ocurrir eso, cuando eso venga y nosotros no estemos apercibidos. Dice aquí en el 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Es decir, que esta tierra será removida como en los tiempos de Noé, pero no con agua, sino con fuego. No lo digo yo, está escrito, no lo estoy inventando, lo estoy leyendo en 2 de Pedro 3:13 y 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo debe encontrarnos el Señor? ¿En qué debemos nosotros estar apercibidos? Como dice aquí, estando en espera de esas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin manchas e irreprensibles en paz. Condiciones las cuales son muy necesarias para cuando el Señor venga encuentre una iglesia inmaculada, una iglesia sin mancha, una iglesia irreprensible, una iglesia en paz, una iglesia que cuando el Señor venga la encuentre para llevársela ataviada como la novia. Amén. Amén. Diga alguien amén. Para no sentir que estoy solo aquí. Y ahora dice aquí en 2 de Pedro 3:15. Yo empaté todo en el episodio 5, la parte de Noé con esta parte importante, porque tiene que ver con eso, con el principio y con el final. Y entender y tenerte entendido, 2 de Pedro 3:15, que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro se refiere a Pablo de Tarso. Él no gustaba mucho de él. Eso lo leeremos en historia cuando lleguemos al tema. Pero él no gustaba mucho de Pablo porque Pablo, cuando no era el Pablo apóstol, sino el Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos y que lo entregaba para que fueran asesinados, entre ellos Esteban, que lo asesinaron en los pies de él mismo, lo apedraron. Por eso Pedro no gustaba de Pablo al principio, pero después el Señor los unió en palabra, y por eso aquí dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire eso, qué hermoso cuando ya Pedro ve el cambio, la transformación, la persona diferente, la persona irreprensible de lo que él está hablando. Ser encontrado irreprensible, ser encontrado en paz. A su hermano que habla ahora, amado hermano Pablo, de quien él no gustaba siquiera ni en pintura. Bendito sea el Señor. Casi en todos sus episodios, mire, sigue hablando. ¿Quién habla de Pablo? Pedro, que no gustaba de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia
perdición. Sí, hay algunas cosas que nosotros tenemos que leer muy detalladamente, como dice Pedro aquí, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, mas no imposible. Con el Espíritu Santo y con la revelación del Señor, nosotros podemos ir sacándole y desmenuzando cosas ahí en la palabra. Aleluya. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy hemos visto el episodio número 5 de lo de Noé, de la salida del arca, de cuando llegó al Ararat, cuando salió de ahí, y todo lo que eso representa para nosotros hoy, pero ya no una destrucción con agua, sino con fuego. Y que así como en los tiempos de Noé, la tierra fue destruida por agua, en los tiempos de hoy, en donde el mal, la violencia y todo lo mal está creciendo de gran manera en el mundo. El hombre contra el hombre, padres contra hijos, hijos contra padres y mucha maldad. Entonces es cuando dice que vendrá destrucción de repente. Ahora, vamos a tratar de entrar en el final, lo del diluvio. Este relato del diluvio, al menos hay 6 consideraciones prácticas sobre él. Dios debe castigar el pecado. Obviamente, Dios no deja de castigar el pecado. Y debe morir lo viejo antes de establecer lo nuevo. Eso es lo que entendemos del diluvio. Había que el Señor no debe, y Dios castiga el pecado. Y debe morir lo viejo en nosotros también espiritualmente. El viejo hombre debe morir para que nazca en nosotros un nuevo hombre. Es necesario que nazca de nuevo, le dijeron aquel hombre que llegó de Jesús. Aquel servidor, aquel ministro. Nicodemo llegó donde Jesús y le preguntó, y él le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que mueras al viejo hombre, porque es necesario que exista un nuevo hombre construido por Dios, construido espiritualmente por Dios, para que pueda entonces sí entrar el Espíritu Santo en nosotros. Porque ¿cómo puede entrar en ese hombre pecaminoso, en ese hombre en pecado, el Espíritu Santo? Es necesario que nazca de nuevo. Es necesario nuestro nuevo nacimiento. Dios debe castigar el pecado y debe morir ese viejo hombre y nacer uno nuevo. Dios advierte, pero al final su paciencia se acaba y el juicio viene. Tercero, Dios siempre ha salvado a las personas, siempre, eso no deja de ser. Dios siempre salva a las personas de la misma manera como hizo con Noé. Así, por gracia. No porque fuera bueno, no porque no hizo cosas que a Dios sí le desagradaron. Y no lo encontramos en la palabra, pero dice que justo no había ni uno. Desde Adán hasta nuestros días todavía no lo hay. Solamente uno, el Señor Jesucristo, sin pecado. Pero el resto de la humanidad, no hay siquiera uno. Entonces, Dios siempre va a salvar a personas de la misma manera como salvó a Noé y a esas 8 personas, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó su arca en que su casa se salvase.
Y por eso fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros por fe sabemos que somos salvos. No hay otra fe. Tenemos fe en esa paciencia del Señor. Tenemos fe en que Él nos tiene vida nueva, tierra nueva, cielo nuevo. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Este se volverá en polvo. Ninguno de nosotros, esta carne no heredará el reino de los cielos. Lo dice la palabra. No heredará. La carne y la sangre del hombre no heredará el reino de los cielos. Quinto, el verdadero testimonio exige separación del pecado. El buen testimonio, escucha, el verdadero testimonio nos exige separarnos del pecado. Y Noé y su familia se conservaron sin mancha en el mundo hasta ese momento cuando fueron a entrar en el arca. Otra, la verdadera fe conduce a la obediencia. Una fe verdadera nos conduce a la obediencia. Y por último, si los hijos de Dios fueron ángeles o la familia de Seth, la elección se ve. Dios condena al compromiso y la rebelión, pero recompensa al santo que es separado, el que separa del pecado. Dios recompensa al hombre que se separa del pecado, pero condena al que se une en rebelión contra Dios. Lo condena. Porque Dios no mandó a su Hijo para que el mundo fuera condenado, sino salvo a través de él. Pero aquel que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado. Es decir, que en el Señor no tendremos condenación, pero sin él ya hemos sido condenados de antemano. Bendito sea el Señor. Así que hemos terminado este quinto episodio. Hemos encontrado hoy unos argumentos sobre el diluvio, la destrucción de la tierra por agua y la próxima destrucción de la tierra por fuego, que la encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí nos dice de qué manera será la destrucción de la tierra y no por agua, sino por fuego. Así que mis amados hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Ahí veo algunos hermanos que estuvieron presentes. No sé si todavía estarán. Está la hermana Lucy, Lucilia Cabrera. Está el hermano Osvaldo Acuña, que estuvo con nosotros. Primero estuvo nuestro hermano Edgar Gómez. También está con nosotros en el día de hoy. Así que Dios los bendiga por estar con paciencia escuchando esta palabra, escuchando hoy el desarrollo del episodio 5. Un poquito largo, pero era necesario escuchar sobre la palabra del Señor y cómo está escrita. Nosotros llamamos este programa como solo las escrituras. Tratamos de no salirnos de él, leemos lo que está escrito, tratamos de dar una interpretación muy bíblica, muy cristiana, muy de nosotros, no tanto de hombres, sino de la palabra misma, que la que ella nos entregue y la que nosotros a través de la revelación del Señor nosotros podemos transmitir a ustedes. Así que Dios me los bendiga y vamos a esta hora ya a despedir a Real Alba con Cristo. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, gracias por darnos tu apoyo. Gracias por darnos, oh bendito Dios, de ti, Señor. Gracias, Padre, porque sentimos tu presencia en esta noche. Gracias, Señor, porque no caerá vacía la palabra que esta noche fue entregada. No retornará vacía, y en eso creo que va a ser así. Así que
Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos da, Señor. Gracias, Señor, por lo que ha de venir en los próximos días. Estamos esperando un desarrollo de Al Rayar Alba con Cristo. No le estamos adelantando nada a los hermanos, pero algo nuevo viene. Algo nuevo se vislumbra en el camino de Al Rayar el Alba con Cristo. Nuevas cosas vendrán, nuevas situaciones vendrán, nuevos programas y algo mucho más allá de la cual yo no voy a decir todavía. Así que Dios los bendiga, amado Señor. Danos sueños tranquilos y apacibles, Señor. Que en esta noche manda ángeles que con las espadas enfundadas, oh bendito Dios, aparquen alrededor de la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Cuida de sus sueños, bendito Señor. Oh bendito Dios, si alguno está enfermo, sé tú, Señor, pasando tu mano sanadora en cada hermano enfermo, Señor. Oh bendito Dios, mandamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este hermano que hicieron una intervención quirúrgica a Javier Galeso y ya dio parte de victoria, que el Señor lo ha sanado, que lo que le sacaron de esa operación salió negativo. Oh bendito Dios, gracias Padre por obrar en él, Señor, porque nuestras oraciones fueron escuchadas, porque la oración del humilde, del sencillo, oh Señor, tú la tienes en cuenta, Padre. Gracias, Señor, por escuchar a todo el grupo de oración, el cual estuvimos, Señor, orando por nuestro hermano Javier Galeso, y sabemos, Señor, que tú tienes grandes cosas más para él. Oh bendito Dios, gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por Al Rayar el Alba con Cristo. Gracias, Señor, por esta noche que ya terminó. Ya estamos después de 12 de la noche, pero así le plació a usted, Señor, que estuviéramos tan tarde. Era para las 8:30, pero se presentaron dificultades, problemas. Pero dice el Señor que tengamos paciencia, y tuvimos la paciencia suficiente que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.